Vamos a empezar hoy una serie de estudios que son muy importantes, que llamamos fundamentos doctrinales, y hay que repasarlos, y de repente para algunos puede ser nuevo, y vamos a compartir pues estas enseñanzas que son muy básicas, fundamentales y bíblicas. Gloria al Señor. El título que lleva cada vez que vamos a dar este estudio será uno solo, un solo título, y es reforzando nuestros fundamentos bíblicos. Reforzando nuestros fundamentos bíblicos. Gloria al Señor. Y nosotros usamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y voy a explicar esto muy importante. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Si le decimos o le pedimos a algún creyente que nos presente unos textos bíblicos con relación a alguna de las doctrinas que creemos, posiblemente tenga mucha agilidad y conocimiento para buscarlo, ¿verdad que sí? Y sin embargo, nosotros como organización, como iglesia a nivel internacional, se ha extraído lo más fundamental de aquí para hacer un pequeño manual, como leen allí, ¿verdad? Donde podemos buscar directamente lo que ya se extrayó o se extrajo de la Biblia. Es un poco más fácil, gloria al Señor, tener un manual que ya está clasificado para un estudio bíblico. Gloria al Señor. Por ejemplo, vamos a hablar de una serie de doctrinas que compartimos con muchas otras iglesias u organización. Gloria al Señor. Voy a mencionarles unas cuantas, que usted si cree o puede, lo apunta. Y tenemos el estudio de la Santa Biblia, también la Santa Trinidad. Le sigue Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. También se estudia el hombre. Se sigue la salvación, la iglesia, la santidad. Estudiamos la oración, estudiamos la conducta cristiana, deberes y disciplina en la iglesia, el bautismo en agua, la Santa Cena, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el cristiano y la mayordomía, sanidad divina, la segunda venida de Cristo, eventos del futuro, el milenio. Estudiamos también a lo que guarda relación con Satanás, urbanidad en el culto pentecostal. Gloria al Señor. Estas son las más relevantes, las más importantes. Hay otras más,
¿sí? Pero como en toda iglesia u organización, se sacan pues las más importantes para tener un manual, y así no tienes que estar buscando, no te acuerdas el texto bíblico directamente en el manual, ya se tiene seleccionado. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Jesús. ¿Quién vive? A su nombre, gloria al Señor. Bien, amados hermanos, así que vamos a buscar una lectura bíblica. Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. ¿Lo tenemos? ¿Me avisan? Dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gloria al Señor. Una vez más lo leemos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Ahora bien, vamos a tratar de definir qué es una doctrina, o qué es la palabra doctrina. Es un término que se maneja todos los días en las iglesias. Todos los días hablamos así: la doctrina, la sana doctrina. Pero yo me pregunto si todos los que mencionamos esta frase sabemos el significado de ella. Es muy importante. Si quisiera explicarla, ¿sí?, no es tan difícil, es muy fácil, porque doctrina significa enseñanza. Enseñanza. ¿Sí? Gloria al Señor. También se usa la palabra teología. También se usa la palabra teología. Ustedes han escuchado por la televisión, por la radio o por las redes sociales, cuando algunos predicadores hablan y dicen: es que mi teología es, por decirlo así, trinitaria. Mi doctrina significa es trinitaria. Mi enseñanza es trinitaria, de la Trinidad. ¿Sí? Entonces, pienso que vamos quedando más claros. Enseñanza, ¿sí?, es lo mismo que doctrina. Es teología, por el Señor. Entonces, teniendo estos puntos ya bastante claros, vamos a tratar de tener algunas referencias que son muy importantes. ¿Por qué o para qué necesitamos repasar, estudiar y reforzar nuestros fundamentos bíblicos, las doctrinas bíblicas? ¿Por qué y para qué? Siempre será importante, porque todos los días, nosotros estamos siendo bombardeados. ¿Sí? Hay un sinnúmero de ataques doctrinal contrario a las nuestras. Y uno las ve, uno las lee, uno las escucha.
Y para algunos, o para muchos, o quizá para todos, es muy fácil decir, eso yo no lo creo. Gloria a Dios. Por eso es importante repasar ¿sí? Estas doctrinas fundamentales que nos van a hacer más fuerte de lo que hemos creído, en lo que hemos creído. El sistema doctrinal, ¿sí? El sistema doctrinal, así dicho de una manera, es como la columna vertebral, ¿sí? De una iglesia, que es la enseñanza, es el conocimiento bíblico necesario para enfrentarnos a todo lo que Dios permite en este mundo. Ya sea la vida espiritual, ¿sí? La vida espiritual, ¿verdad? Las circunstancias, los problemas, etcétera, que nos acontecen. El conocimiento bíblico, las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, nos ayudan a pelear, ¿sí? Con una buena dirección, nos ayudan a enfocarnos. Por ejemplo, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ya lo vio, una gran referencia, nos orienta. Ese conocimiento bíblico nos orienta, porque no tienes que enfocarte hacia un ser humano. No debemos. Sabemos que nuestro enemigo, según la Biblia, gloria al Señor, y en la experiencia podemos comprobarlo, que se llama Satanás, que vino para robar, matar y destruir. Y cuando uno está bien ubicado, bien claro de esto, te sientes tranquilo espiritualmente, porque sabes que estás creyendo en algo y en Jesús, en alguien, gloria al Señor, que te da firmeza, te da constancia, fe, gloria al Señor. Y está otra referencia, que es el amor. El amor. Ese es un punto muy básico, súper básico. Gloria al Señor. Que dice la Biblia que yo puedo hablar muchas lenguas. Sí. Puedo tener mucha fe. Y puedo dar mi pertenencia a los pobres. O dar mi cuerpo para ser quemado. Por causa de la fe. Pero si no hay amor, de nada me sirve. Es fundamentalísimo, hermano. Maravilloso esta parte de la Biblia. Nos ayuda a buscar aquello que Dios nos regaló, principalmente su amor en Jesús, o por medio de Jesús. Cuando una iglesia, cuando un creyente se puede orientar así con la palabra, no va a tener mayores dificultades. ¿Sí? Porque esa misma orientación te dice que debes amar a tu prójimo. ¿Ya lo vio? Y con la primera parte que dije, de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pues está bien claro, súper claro. No debemos nosotros enfocar librar una batalla, una pelea contra seres humanos. No puede ser, no debe ser. Nuestra lucha está, hermano, en la oración. En la oración. Pero el Señor, si algo hay que hablar con los seres humanos, con las personas, pues hay que hacerlo en base al amor. En base al amor. Pero el Señor, si no hay amor, mejor no hablemos. Porque será una gran discusión árida, estéril, seca, hueca, que únicamente va a llevar a un gran problema, a una enemistad. Entonces, el conocimiento bíblico, el conocimiento doctrinal, la teología, nos aclara bien las cosas, para que no tengamos que estar hasta peleando con la sombra nuestra. Gloria al Señor.
Bien, entonces, con esta referencia, con esta introducción, podemos también tomar muy en cuenta algo que nuestro librito nos ayuda a enfocar. Gloria al Señor. Una pequeña introducción más de lo que fue la Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional en sus inicios. ¿Sí? Hablando bíblicamente, nuestras raíces están en la palabra, ¿sí? En la palabra, en los evangelios del Señor, en Pentecostés, todo. Y no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo. No se puede despegar el Nuevo del Antiguo, jamás. Sí, porque el Antiguo Testamento anuncia, ¿sí?, lo que ahora estamos viviendo. Pero el Señor anunció al Hijo de Dios, el Hijo de Dios trae el Evangelio. Ahora, como organización eclesiástica, venimos de orígenes pentecostalismo. Ustedes saben que hay una diversidad de doctrinas, de teologías, y bueno, ese es un derecho universal, aunque no en todos los países permiten lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Gloria al Señor. La Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional, dio inicio a su obra de evangelización, dice, a finales del año 1916. ¿Sí? O sea que en el 2016 estábamos celebrando, ¿qué cosa? El centenario. ¿Sí? A nivel internacional tenemos más de 100 años. Gloria al Señor. Las actividades iniciales tuvieron lugar cuando llegaron a la isla, los primeros misioneros pentecostales procedentes de Hawái, vía California. Estos misioneros eran puertorriqueños que, junto a muchos otros paisanos, salieron al lejano archipiélago, dice, en las emigraciones de principio de siglo, en busca de mejores suertes. Ahora regresaban con las buenas nuevas para compartirlas, del Señor, con sus coterráneos. Después de 5 años de ardua y fructífera labor evangelística, se llevó a cabo la primera asamblea en la ciudad de Arecibo, en noviembre de 1921. Para legalizar la obra y facilitar su desarrollo, se acordó inscribirla como entidad jurídica en la Secretaría del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo cual tuvo lugar el día 13 de febrero del año 1922. Raíces de formación eclesial o eclesiástica. Esto incluso usted lo puede ver en Google. ¿Sí? Ahí también dan esta reseña. La Iglesia redactó y promulgó sus primeros estatutos en el año 1921. Estos fueron revisados por primera vez, escuche esto, en el año 1951. La segunda revisión se hizo en el año 1965. Hoy la Iglesia de Dios es un movimiento internacional con obras establecidas en los países del Caribe, en Centro y Suramérica, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, África, la India y Australia. En su preocupación
y buen deseo de cumplir con el mandato que nos dio nuestro Señor Jesucristo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Dice, nos hemos dado a la tarea de producir este manual de instrucciones bíblicas conforme a los postulados de nuestra fe. Hemos comisionado al Departamento de Educación Cristiana para su redacción. Gloria al Señor. Muy bonito, muy interesante. Recuerdo así a manera de historia, cuando llegamos a Pinogana, Darién, y mi esposa y yo nos preocupamos siempre por poner el nombre de la iglesia. Lo pusimos en un pequeño banner que solamente medía como 1 pie por 4, pero duró bastante. Decía el nombre de la iglesia. Hace un par de años atrás, con el apoyo de unos hermanos, llevamos uno grandote. Es como el tamaño del tablero. Pero el Señor, identidad. ¿Somos cristianos? Sí, eso es importante y es lo más importante. Pero no deja de ser también importante tener la identidad aquí en la tierra. Que el Estado nos permite y nos exige. Hay que identificarse. Ninguna organización cristiana o religiosa, de cualquiera que sea, va a estar en un estado, en un país, y decir, somos cristianos, somos de Cristo nada más. No puede. No puede y no debe. Digo esto porque he hablado con algunos creyentes que son un poco reacios a este formalismo, ¿sí?, de registrar las iglesias. Piensan que eso es terrenal, dice. Eso de los hombres. La iglesia de Cristo no está así, no es así. Bueno, es bien difícil explicarle a ellos, no porque no entiendan, sino porque se rehúsan. Se rehúsan. Sí. No sé quién les enseñó a ellos la palabra de Dios. Es lamentable eso. Nosotros tenemos que estar conscientes de que cualquier tipo de organización debe estar registrada, avalada por el Estado. Todas, por pequeña que sea, necesita eso. Porque vivimos en un mundo y vivimos en un país, gloria al Señor, de derechos. Entonces, aparte de los derechos, también hay responsabilidades. ¿Sí? Yo tengo derecho y a la vez debo ser responsable. Pero el Señor, sí, no podemos andar por allí. Es que yo soy de Cristo y yo vengo de los apóstoles y no tengo que darle razón a nadie porque yo soy libre de Cristo. Sí, ¿no? Que siga así. Eso. La Biblia enseña que está fuera de orden, de salida. La misma Biblia le enseña que está fuera de orden. ¿Sí? Porque Dios manda a ser ordenado. ¿Se da cuenta? El Señor manda a ser ordenado. Y ser ordenado no es únicamente poner orden en la iglesia y en la casa, sino poner a la iglesia en orden de cara o de frente al estado en el cual vivimos. Nos protege. Alabado sea el Señor. Todas las iglesias están registradas, todos los concilios están registrados en su país, donde esté ubicada esa iglesia. En Puerto Rico, los hermanos ya, como leímos, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos, gloria al Señor.
Es importante, todas están registradas. La que no está registrada está en eso. Está en eso. Gloria al Señor. Hubo un momento, hace años atrás, hubo un momento por allí en que fuera de aquí, fuera de estas paredes, alguien decía que nosotros no teníamos personería jurídica. Sí. Bueno, sabrá por qué lo decía. Gloria al Señor. Tal vez no buscaba bien. Amados hermanos, entrando más en materia, gloria a Dios. ¿Cómo podemos definir con palabras más sencillas, más claras, lo que estamos estudiando? Bien, la Santa Biblia, la palabra de Dios, la Santa Biblia, la palabra de Dios, y voy a levantar esto como si fuera la Biblia. Las Sagradas Escrituras tiene su pronunciación dentro de ella de que es palabra de Dios. La misma Biblia dice es palabra de Dios, que es inspirada por Dios. La misma Biblia lo va promulgando. Entonces, como cualquier otra organización, tenemos nuestros parámetros, tenemos nuestras normas, en este caso, pues, nuestras enseñanzas, nuestra teología, nuestra doctrina. Gloria al Señor. Y ella esta es la primera, las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia. Y que estas verdades enraizadas en la palabra están aquí contenidas en la Biblia, en la palabra misma, valga la redundancia. Bueno, es lo primero que vamos a tomar y es lo que prevalece sobre cualquier otra normativa fuera de ella y aún dentro de ella. Lo que está escrito, esto siempre lo hemos dicho, la Biblia es el manual que nos conduce, hermano, en última instancia y en primera instancia. Voy a ser más claro. Escrito está. La palabra, lo dice la palabra. Lo dice el Señor. Así dice Jehová. Lo escrito es supremo, es lo supremo. Lo escrito es lo supremo. Voy a ser más claro. Yo puedo tener un sueño, porque la Biblia dice que Dios habla hasta por los sueños. Pero ese sueño que yo he tenido, voy a tener o tuve, debe ser analizado, expurgado. Y nadie se puede ofender, nadie se debe ofender, aleluya, porque le tengan que examinar. No, hermano. Si se molesta es porque no ha leído suficiente sobre este tema. ¿Sí? De la supremacía de la palabra escrita. La palabra escrita. ¿Qué dice la Biblia? Escrito está. Yo puedo tener sueño. ¿Qué más? Profecía. Etcétera. Puedo tener muchos dones. Pero todo ello, hermano, está sujeto, sometido, debe someterse a lo que está escrito ya. Aún el que habla, el que predica, ningún pastor debe sentirse aludido de que algún hermano le haga una pregunta o que lo quiera examinar decentemente, claro, con respeto. Y esa doctrina, ¿de dónde salió? Me pregunta alguien, decentemente. Sí, ¿verdad? No, si ya sale con brincos y saltos, ni se le toma en cuenta.
Sí, hermano, todos tenemos que dar razón de nuestra fe. Todos. Es más, es una necesidad. El mundo necesita que le hablemos de nuestra fe. Si lo vemos desde el punto de vista objetivo, ahí está. Y es bueno, es necesario. Y hemos enseñado aquí, hemos hablado bastante de que si alguien dice, tuvo un sueño, mire, es importante que antes de hablar de ese sueño, recuerdo que antes lo decía, hable con el pastor. Hable con el pastor, analicemos eso, antes de pasar aquí y decir, yo soñé y es de Dios. Sí, porque no porque me vaya a sentir yo incómodo, sino porque vas a decirlo en público y alguien también en público te puede cuestionar o a la salida o después. Te va a decir o nos va a decir algo incómodo, como por ejemplo, eso no es de Dios, de una vez, por esto y por esto, y a nadie le gustaría que lo cuestionaran. Mejor analicemos, pero el Señor, expurguemos bien y veamos qué es lo que hay de Dios y qué es lo que hay de nosotros. Sí, eso se puede dar. Y si es factible tirarlo en público. ¿Y cómo se analiza? Con la palabra. Con la palabra. ¿Qué dice la Biblia de lo que tú soñaste? ¿Qué dice la Biblia de tu visión? La palabra, la Biblia, nuestro regente, nuestro director. Y eso lo hace para cuidarnos, para no cometer errores. Aleluya. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Su autor es Dios mismo. Él escogió a hombres santos para que la escribieran en su propio estilo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Este punto de su propio estilo y todo eso es un estudio más profundo y ahora no lo puedo tocar. ¿Sí? Por el Señor. La inspiración de las Escrituras. La Biblia misma advierte al lector acerca de su inspiración divina. Ella misma lo dice, como se lo anuncié al empezar. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, capacitado, pues, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Es uno de los versículos más usados por el pueblo evangélico. Aunque quizás no se saben el número del versículo, pero se saben la frase. Todos sabemos que cuando la Biblia en su original, de mano del santo hombre de Dios, no llevaba capítulos ni versículos. Ya eso lo hemos enseñado. Cuando Moisés, por decirlo así, estaba escribiendo, pero el Señor, o Isaías, él no ponía que capítulo tal y versículo tal. Eso fue siglos después, ya que para un mejor dominio de lo que estamos leyendo y dar una referencia más clara, ese es el punto, una referencia más clara del Señor. Cuando usted lee que algunos de los hombres de Dios están haciendo referencia a la Escritura, ellos no dicen ni que el capítulo y el versículo, no dicen la Escritura, porque Isaías dice. Entonces, en ese momento que él hablaba así, para su entorno, los que estaban allí, no era tan difícil encontrar o tener esa referencia, ya que ellos eran asiduos lectores.
Sí, eran muy lectores y sabían ubicarse rapidito. Ah, sí, lo dice Isaías. Ah, sí, está en los Salmos. Es verdad, lo dice Miqueas. ¿Ya vio? Pero nosotros los latinos y otras que no son latinos, somos muy poco dados a leer. Entonces los teólogos que han salido por allí, pues, a través del tiempo y la historia de los siglos, han buscado la manera de facilitarnos el estudio bíblico, hermano. Y salió esto primero en capítulo, en versículo, perdón, si no me equivoco. Después se le añadieron capítulos. Por el siglo XI, por allá. No, me disculpan la imprecisión. Sí. Eso lo va a llevar a usted a estudiar más. Pero el Señor. Lo cierto es que sí ha traído bastante apoyo y ayuda al estudio bíblico. Porque damos una referencia. Ya decimos una referencia numérica. Capítulo tal, verso tal. Y nos lo aprendemos de memoria. Eso es bonito, muy sabroso. Aleluya. Entonces, es importante saber y conocer más nuestra Biblia. Quizás usted ya conoce esto, de lo que estoy leyendo. Quizás, ¿verdad? Las divisiones de la Biblia. La Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. ¿Verdad? Que tiene 39 libros. Y también el Nuevo Testamento con 27. Aproximadamente 40 autores le escribieron en cerca de entre 1600 años aproximadamente, en ese periodo de tiempo. Y eso es maravilloso porque no deja de maravillarnos más. Porque cada autor en diferentes épocas, ¿sí? En diferentes épocas, países, naciones, en diferentes condiciones, se logra que este gran manual llamado Biblia tenga tanta, pero tanta concordancia. Eso es lo que nos dice que es un libro inspirado por Dios. Uno de los elementos, perdón, que es un libro inspirado por Dios, porque solo Dios puede hacer eso. ¿Sí? Que Moisés, por allá, por 2000 y tantos de años antes de Cristo, concuerde con lo que Juan el apóstol, 100 años después de Cristo aproximadamente, no se contradice. Eso es maravilloso. Los seres humanos no pueden hacer eso. Y le pongo un ejemplo. Soy un poco impreciso en esto de la ciencia, pero solamente para que vean algo. Hoy, cuando digo hoy, en la actualidad, la ciencia ha descubierto que hace 200 años lo que se decía que era verdadero, sí, hace unos 30 o 20 o 10 años, dice, eso no es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en aquel entonces los que descubrieron o pautaron esta ciencia, o lo que descubrieron o lo que proponían, para su época era lo que podía ellos, como es la palabra, probar, porque lo que es ciencia, hermano, es probar. La ciencia todo es probando, no lo puedes probar. En aquella época, pues, esos eran los elementos que tenían probatorio para poder decir, esto es así. Por ejemplo, todo el mundo sabe, algunos decían que el planeta era como plano, e incluso mataban al que decía lo contrario. Imagínese usted, eso anduvo por varios años, hermano, por varios años creyendo que era así, y había un miedo. No te tiras al horizonte porque te cae, te vas al precipicio. Hoy nos reímos, hoy nos reímos de eso, ¿verdad? Porque al poco tiempo, pues, alguien dijo, yo voy a probar que es redonda, que la Tierra es redonda. Se atrevió y fue al horizonte, no se cayó. Gloria a Dios. Entonces, en teología, para algunos hombres de Dios, también ocurre esto.
de que hoy creo así, pero dentro de 20 años ya no creo así, porque puede ser modificado porque sigue estudiando, pero la misma Biblia no varía, ella es la misma de siempre, solo que el que lee no entiende lo suficiente, por lo tanto es muy diferente a que el que la escribió hace 3000 años versus ahora, ¿verdad? El apóstol Pedro escribió algo y no contradice lo de hace 3000 años. ¿Ya lo vio? El Espíritu Santo estuvo dirigiendo divinamente a estos hombres. Pero el lector, el lector, debo pedir iluminación, ayuda al Espíritu Santo, que fue quien le inspiró, ¿verdad? Para que pueda yo ser iluminado, que pueda entender, ya que ella, la palabra escrita, es la que me va a ayudar a defenderme. No son los sueños, hago la salvedad, no es un sueño el que me va a defender. No es que yo soñé, no, usted no debe usar eso como argumento bíblico. Usted debe decir, la palabra dice, la Biblia dice, la Escritura dice. Y entonces su sueño o su visión o la revelación que tuvo, sí, está apoyada por la palabra. Concuerda, no se contradice. Gloria al Señor. Entonces, estudiar la Biblia y verla como algo necesario, como el elemento más importante del cristianismo. ¿Sí? Gloria al Señor. Sin ella, pues no tendríamos nada. Dios sabía que eso de verbal, se iba a perder la información. Si ya para aquel entonces, 100 años, después de 100 años, casi el último escritor, Juan, ¿verdad? Después de esos 100 años, y entre esos 100 años ya habían escritores, pseudos escritores. Ya habían algunos que querían meter su cáscara de aguacate, de guineo, y buscando la manera como de contaminar lo escrito. Y está en la Biblia cuando Pablo refuta a algunos grupos que estaban creyendo en algo de la palabra de Dios, pero querían también adornarla con sus propias creencias. Llámense judaizantes, los primeros judaizantes, que habían creído en Cristo, pero decían que había que circuncidarse. Gracias a Dios que el Señor tenía hombres preparados y agarraban y escribían, llévale esto allá a Timoteo, llévale esto allá a Tito, mándale allá a fulano, dile que esto es lo que debemos creer. Ya, lo plasmó, lo dejó por escrito. Esa es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Si viene otro y le trae otro evangelio, sea anatema. Yo no. Así es. Amén. Sí. Así es. Así es. Eso es verdad. Eso es verdad, hermana. Vamos a tratar de colaborar más con su opinión, con su comentario.
esta Biblia, esta versión de la Biblia, que vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Pensaba que podía salir hoy de todo esto, de este punto. Esta versión es una traducción, una versión es una traducción. Los originales no los tenemos, pero antes que se dañaran, alguien en su momento, en su época, había hecho una copia. Y una de esas copias, pues, vamos a verlo más adelante, me voy a adelantar. Es una versión que se dice que Jesús utilizó cuando hablaba y daba referencia. Es la versión de los 70. La versión de los 70 o la Septuaginta. Sin ánimo de querer confundirlo, pero siguiendo su línea de comentario, que es muy importante. Cuando se tiene esta versión, que fue diseñada, escrita por más de 70 escribas o rabinos, o no recuerdo bien el nombre, por aquí lo vamos a ver, pero el Señor, eran personas muy respetables, sí, muy respetables, de lo que es el Antiguo Testamento. Recuerde, estamos hablando todavía del Antiguo Testamento, de lo que tenían los hebreos como palabra de Dios, que solamente son 22 libros. Pero nosotros, de esos 22, por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel, de Reyes y Crónica, se han separado. Para los judíos no, para los hebreos no, es un solo libro, por eso aparece como menos, pero es lo mismo en su contenido, es lo mismo. Para nosotros el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya ustedes saben que son 39 libros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esos 39 libros, para los hebreos, en el contenido, como libros, es menos, son 22. Pero en el contenido de palabra es lo mismo para nosotros, 39. ¿Sí? Solo porque estamos Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Crónica, Reyes y así. Ya lo puede ver. Entonces, ya se tenía el canon, es decir, los libros sagrados del Antiguo Testamento. Cuando se predicaba en el tiempo de Jesús, y él hablaba de los salmos, que hablaba de la Escritura, él tenía referencia de la palabra de Dios, pero de acuerdo a una traducción, porque tenían unos rollos, pero el Señor, no libros como ahora empastados, que le decimos, estaban envueltos, enrollados, pero el Señor. Todo esto es importante porque nos ayuda a entender más de esto de las traducciones, que vamos a llegar pronto, quizás para la semana que viene. Las traducciones, cada traducción que se hace, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, los biblistas, los eruditos, los teólogos, sí se va perdiendo un poco de su esencia. Sí se pierde un poco de su esencia. Pero, aún las Biblias más modernas están poniendo al pie, abajito, una referencia de que el texto original es así. Las Biblias deben decirlo. Mira, hay una Biblia que es muy moderna, se llama Dios habla hoy. Usted cuando la lee, siente que entiende lo que dice allí, bastante, pero cuando usted lee el texto supuestamente más original, el más antiguo, es distinto. Y usted se queda así pensando que, bueno, ¿cuál de los dos? Los dos. Porque uno se llama, uno que es la traducción, más moderna, Dios habla hoy, según la más moderna, pero el Señor. Esto fue diseñada para jóvenes. Si un joven lee
esta versión no va a entender gran cosa. Entonces hay que ayudarlo. Le puedes enseñar, como han hecho los traductores, como han hecho también sociedades bíblicas, traducciones, pero que traen su referencia. Debe traerla. Quizás algunas Biblias no la traen porque es muy pequeña, pero todas las Biblias deben traer su referencia. Por ejemplo, dice, y Jesús entró en la sinagoga el día sábado. Esta traducción no es fiel a lo que en realidad se está diciendo, porque él entró allí el día de reposo. Es el original, ¿lo vio? El original es reposo, día de reposo. Pero los traductores, para que nuestra mente podamos entenderlo un poco más, porque no estamos relacionados con ese lenguaje de esa época, sino con el de nosotros, han buscado cuál es el equivalente al día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. ¿Ya lo vio? Por eso algunas Biblias dicen, ojo, la que pone sábado, Jesús entró en sábado a la sinagoga. Abajo, al pie dice, aquí equivale al día de reposo. Y si la Biblia dice, en día de reposo entró Jesús a la sinagoga, abajo ponen, aquí equivale a sábado. Para que tengas la esencia de lo que Dios quiere comunicar. Y es lo que dice la hermana. Las Biblias deben tener eso, ese formato. Bueno, posiblemente no todas ya. Bueno, tenemos que hacer un alto allí, pero el Señor, no hay que ir tan rápido. Hay que aprender bien las cosas. Voy a tratar de que esto, mi hijo Hansel me ayude para enviárselo a todos. Pero igual usted puede buscar en Google y va a poner allí, esto aprendimos, enseñamos, practicamos. Lo único que se lo va a tirar en PDF. Gracias. Entonces, a veces está en puro PDF. PDF, pues no sé si tu teléfono tendrá para espacio, ¿no? Y va a tener allí más espacio. Bien, amados, es necesario conocer lo que es la Biblia. Importante. Una última referencia, que me da el tiempo, sí. Hay una iglesia, una organización eclesiástica, cristiana, religiosa, que ellos aseveran que tienen otro testamento del Señor Jesucristo. Sí, yo sé que ya quedaron medio cuadrados. Sí, así mismo se llama Otro Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro se llama Libro de Mormón. Libro de Mormón. Ellos se basan en revelación, en revelaciones. ¿Sí? Soñé, Dios me reveló. ¿Ya vio? Uno de los errores más garrafales. Dejarse llevar por un sueñño, cuando primero hay que analizarlo con la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Sí, y también usted debe analizarse. A lo mejor comí muy tarde. Comiste muy tarde la cena. Mire, a mí me pasa algo a veces. Se va a reír. Si yo hablo mucho de Darien, ¿qué usted cree que pasa? Quedo soñando con Darien. A mí me pasa eso. Ya ese primer elemento, creo que debo tenerlo en cuenta si yo quiero tomar ese sueño como si fuera de Dios. No he dicho que no puede ser de Dios. Lo que estoy diciendo es que puede que no esté contaminado o que sí esté contaminado. Puede que comí, no sé, hay tantas cosas externas o internas que pueden afectar. Y que de todas maneras, uno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra?
Pues eso, porque es lo fundamental. Lo fundamental, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, yo me acuesto hoy y sueño que estoy agarrando un montón de aguacate y mango y fruta bonita. Eso por decir algo, ¿no? Y, este va a ser agricultor. ¿Será eso? Pero yo lo puedo relacionar ¿con qué? Con la palabra. Que Dios me está diciendo a mí que son frutos del Espíritu Santo. Posiblemente que yo voy a tener más frutos del Espíritu Santo en mi vida. ¿Ya lo vio? Es así, ¿no? Es así. Pero no siempre debe estar tomando que todo lo que sueña debe ser de Dios. No necesariamente, pero Señor. Pero bíblicamente los sueños son muy importantes. Bíblicamente, a través del tiempo y la trayectoria bíblica, hubieron hombres incluso que no eran de Dios, pero fueron asistidos por Dios para descifrar ese sueño. Ahí está Faraón y todo lo demás, pero el Señor. ¿Se lo vio? Entonces, son importantes los sueños, pero recuerde, siempre primero la palabra. Soñé esto que dice la Biblia. Y si no sabe hacer la concordancia, bueno, si usted cree, me puede llamar. A ver cómo podemos emparejar esas cosas. Sí, gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre, gloria. Aleluya. Bien, quedamos así. Voy a buscar la manera de hacerle llegar a ustedes el librito por internet o PDF, estas cosas. Yo no manejo mucho eso, pero usted va a tener su manual de doctrina cristiana para la gloria de Dios. Más fácil para estudiar la Biblia. Padre, te damos gracias.